Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Carlos Eduardo Sánchez, hoy por Idania Chirinos y es un gusto poder acompañarlos durante las próximas 2 horas de información. Comenzamos. Inició en Miami el cuarto diálogo presidencial y la cátedra Meserani sobre democracia. Varios expresidentes pertenecientes a la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, participan del encuentro que aborda temas regionales como los estallidos sociales y el análisis además de las llamadas noticias falsas. NTN 24 es el medio de comunicación aliado de este evento. Vamos al Miami-Dade College con nuestra directora de contenidos, Idania Chirinos. Idania, una muy buena tarde. Gracias, Carlos Eduardo. José María Aznar está con nosotros en la tarde de hoy. Presidente Aznar, primero gracias por acompañarnos, por estar aquí. Yo comenzaría preguntándole, en base a lo que escuchamos en el foro de hoy, ¿qué ha fallado a nivel regional que hoy las cosas parecen haber retrocedido y no tenemos la misma sensación que hace 10 meses atrás, por ejemplo? Cuando pensamos que el problema de Venezuela, por ejemplo, tenía una salida. Y hoy tenemos la sensación de que Maduro está allí y está atornillado y que pareciera que va ganando porque perdiendo no está. La política es un ejercicio de aprovechar oportunidades. Y si las oportunidades se desperdician, pues entonces surgen otras realidades que las sustituyen. Hubo un momento en el cual pues había una conjunción de gobiernos muy favorables que fueron capaces de hacer la declaración de Lima, que fueron capaces de moverse en la OEA, que parecían capaces de articular una política. Esa iniciativa pues en gran medida sigue, pero su impulso en gran medida se ha perdido y eso es lo que motiva que Maduro siga en el poder en Venezuela. Al final, solamente, como yo he dicho desde hace tiempo, y lamento tener que autocitarme en eso, ¿no? Pero solamente una intervención era posible para acabar el régimen de Maduro. No se ha producido, pues el régimen sigue. Y eso tiene una lectura muy negativa para todo el mundo. Claro, cuando usted refiere una intervención, el problema es que pareciera que ningún país está dispuesto a intervenir. Excepto los que ya han intervenido. Cuba ha intervenido, Rusia ha intervenido, China ha intervenido, pero los que deben intervenir no intervienen. Entonces, pues eso hace que se consolide una situación que produce unos efectos muy negativos al resto, porque al final muchos ciudadanos dicen, bueno, pues aquí va ganando este, van perdiendo otros. Y esa es la misma situación que se produce en otras partes del mundo, pues por cuando no se toman las decisiones necesarias para cambiar las cosas. Cuando uno dice, presidente Aznar, que Juan Guaidó es un presidente interino, pero un presidente apoyado por más de 60 países, ¿de qué sirve eso? Bueno, pues esa es una buena pregunta para determinar que efectivamente la situación es una situación bastante penosa, ¿no? Cuando 60 países encabezados por el país más importante del mundo reconocen a un presidente y no pasa nada, pues la verdad es que no se ha avanzado mucho. En la consolidación de esa situación solo puede producir efectos más negativos, porque es una lectura muy sencilla. ¿Quién ganan y quién pierden? Y normalmente los que van ganando pues estimularán todo tipo de movimientos en distintos países que les consolide en su posición, y eso es lo que está pasando en este momento. Cuando tengo la oportunidad de conversar sobre este tema de Venezuela o de lo que pasa en la región, muchos analistas, expresidentes, siempre ponen a Cuba como detrás, como motor, no solo de lo que pasa en Venezuela, sino de lo que pasa en Bolivia, de lo que ha pasado en Ecuador. A Cuba siempre allí. ¿Cómo explicar la apertura, el apoyo, el acercamiento de España en este momento con Cuba nuevamente? Yo no he cambiado de posición en relación con Cuba. Y en el año 1996 planteé una posición común a la Unión Europea que ha durado hasta hace muy poco tiempo.
que desgraciadamente ha sido modificada, que era muy clara, es decir, la cooperación no es posible si no existe un respeto a los derechos humanos y a la disidencia cubana claramente, y un respeto muy manifiesto. Esa posición se ha abandonado y por lo tanto se ha llegado incluso a la contraria, es decir, a que los Estados Unidos han restablecido relaciones diplomáticas con Cuba sin condiciones y otros países también. Entonces hacer eso pues, lo que hace es consolidar la situación de Cuba. Y Cuba tiene una grandísima historia, el régimen castrista, de intervencionismo en otros países latinoamericanos. Es el responsable de muchas muertes, de muchas guerras, de muchas violencias en muchos países latinoamericanos. Mantener esa situación es lo que está ocurriendo. La influencia de Cuba en Venezuela es evidente, la conoce todo el mundo, en las Fuerzas Armadas, en los servicios de inteligencia, en los servicios de información, y esa penetración en otros países pues es una realidad que también conocemos, ¿no? Los que alimentan todas esas cosas pues se mueven y efectivamente cuando se cambian las políticas a cambio de nada, desde el punto de vista democrático, de libertades o de derechos humanos, pues pasan estas cosas. ¿Y cómo interpretar la visita de los reyes de España a Cuba? ¿No es un poco consolidar, no es un poco validar esa política de violación de derechos humanos? Es una decisión del gobierno y porque es el gobierno el que establece la agenda de visita de los reyes. Los reyes son reyes constitucionales y por lo tanto es el gobierno el que tiene la responsabilidad. Pero como le digo, yo no he cambiado de opinión y por lo tanto mantengo los mismos principios y las mismas ideas durante todos estos años. El hecho de que el señor Borrell pase a la Unión Europea, vaya a sustituir a la señora Mogherini, ¿cree que incida de alguna manera en que la Comunidad Europea pueda ser más beligerante quizás en relación a los temas como Venezuela, Cuba? Me gustaría mucho creer que fuera así, pero no estoy seguro que lo sea. ¿Hay salida para las amenazas a la democracia, presidente Aznar, que hoy hay en América Latina? Pero sobre todo lo que hace falta es que los defensores de la democracia se movilicen, ¿no? Ya decía un gran pensador conservador, Edmund Burke, que lo único que hace falta para que el mal triunfe es que los hombres buenos no hagan nada. Pues si los hombres buenos y las mujeres buenas no hacen nada, pues evidentemente lo que son los grandes desafíos a las democracias actuales, los movimientos autoritarios, neototalitarios, populistas, serán los que triunfen. Ojalá sea así, pero los que creemos en las democracias liberales tenemos que movernos y movilizarnos y hablar y utilizar todas nuestras posibilidades. Y un foro como este, pues es una oportunidad también. Muchísimas gracias. Encantado de saludar. Igualmente, Carlos Eduardo, con esto vuelvo contigo a nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, Idania. Una buena tarde para ti, por supuesto, para el expresidente español José María Aznar. Cuando son las 5:09 de la tarde en la costa este de los Estados Unidos, revisamos otros temas que hacen parte de la agenda informativa del día. Es noticia la protesta continua en Bolivia por el cuestionado triunfo electoral de Evo Morales. En medio de la convulsión, el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera invitó al opositor Carlos Mesa a ser parte del proceso de verificación de los votos que adelantará la OEA. Esta tarde Mesa respondió a la invitación señalando que una nueva elección es lo ideal siempre que no sea parte de una manipulación. Una semana después de las presidenciales, Bolivia sigue inmersa en una marcada tensión política. Movilizaciones de bando y bando se han registrado en las calles. Desde el gobierno se extendió una invitación al aspirante opositor para que sea parte del proceso de verificación internacional de las elecciones. Queremos pedirle al señor Carlos Mesa, al candidato perdedor, que se sume a la auditoría que llevará adelante la Organización de los Estados de América, acompañada por México, Paraguay, Perú y otras naciones hermanas. Sin embargo, el Ejecutivo culpa a Carlos Mesa de ser el responsable de la violencia que se ha registrado en Bolivia. Ha iniciado no solamente una campaña de agresiones y de quema de instituciones, de quema de ánforas, sino que también ha iniciado una campaña de desprestigio del voto popular. Y es que las protestas del lunes en la nación suramericana fueron empañadas por hechos de violencia. Y estamos preparados para cualquier eventualidad, que esperemos que pase la violencia y no suceda lo del día de ayer,
que tenemos que lamentar 37 heridos, de los cuales 5 son de gravedad, 2 heridos de bala y 3 heridos con arma punzocortante. Este martes persisten los bloqueos y manifestaciones en diferentes puntos del país. También es noticia el candidato presidencial opositor de Uruguay, Luis Alberto Lacalle Pou, entrevistado en el programa La Mañana de NTN 24. El aspirante del opositor Partido Nacional se enfrentará al oficialista Daniel Martínez en segunda vuelta el próximo 24 de noviembre. El político dijo aquí en NTN 24 que de resultar electo mandatario en balotaje cambiará la posición política de su país sobre el régimen de Nicolás Maduro. Claramente Uruguay y los uruguayos no nos sentimos orgullosos de la actitud de nuestro gobierno. Lo hemos dicho en todos lados. Las actitudes de nuestro gobierno de cercanía con Chávez y después con Maduro no representan el sentir nacional, no representan la tradición de nuestro país, que siempre condenó la violación de los derechos humanos. Como se dice en mi país, si tiene cuatro patas, cola y ladra, es un perro. Y el régimen de Maduro, con sus características, es una dictadura, y nosotros condenamos ese régimen y vamos a salir de este triste y selecto grupo que hoy no se anima a decir las cosas o no dice las cosas como debería decirlo en el concierto internacional. También es noticia Honduras, donde se registraron nuevas protestas para exigir la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández. Las movilizaciones terminaron en choques frente a las instalaciones de la Universidad Autónoma de Honduras en Tegucigalpa, la capital. Las fuerzas policiales utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes. Sectores hondureños han exigido la salida de Hernández tras la decisión de la justicia de Estados Unidos de declarar culpable a su hermano de delitos de narcotráfico. Está con nosotros Javier Silva Salas, analista político de la Fundación Ciudadano Austral. Señor Silva, ahí lo ve en pantalla. Buena tarde, bienvenido a NTN 24. Hola, Carlos Eduardo. Un saludo a todos en el canal NTN 24. Ya son varios días de manifestaciones violentas en Chile y hemos visto, no se puede dejar de reconocer, algunos esfuerzos por parte del gobierno del presidente Sebastián Piñera por de alguna manera tenderle la mano a ese reclamo social. Hasta ahí vamos bien, pero vemos que a pesar de que ha cedido en algunos puntos, ha propuesto una reforma social, la ha llamado la gran reforma social de Chile, y se levantó el toque de queda, se levantó el estado de emergencia, la violencia, la protesta, hay dudas, pero la violencia continúa en la capital. ¿Hay algo más detrás de ese supuesto reclamo social? Mira, efectivamente, estamos frente a un fenómeno que partió ya hace 12 o 13 días atrás de manera álgida y manifiesta, y que durante todo este periodo se ha visto siempre donde la violencia ha sido la cara más visible. Si bien es cierto, el viernes pasado se hizo una gran manifestación donde el gobierno y los organizadores o quienes arrogan la organización llegaron a decir que hubo 1.200.000 personas en las calles de Santiago. En ese caso, eso significó un cambio en la ruta de lo que va a seguir el gobierno. El gobierno anunció ya el sábado anterior, hace 11 días atrás, la rebaja del pasaje del transporte público del metro, que era el origen que detonó esta violencia. Sin embargo, la violencia ha continuado, y esto porque hay que entenderlo de que estamos frente a movimientos insurreccionales de carácter urbano. Es decir, cuando el gobierno debe entender que se trata de violentistas que buscan desestabilizar el orden institucional. Aprovechando esta crisis institucional, esta crisis donde prácticamente estamos ya por 15 días sin un Estado de Derecho en forma, aquella oposición al gobierno, aquella oposición que hoy día se encuentra en el Parlamento, está iniciando una demanda que no estaba en el origen de esta protesta, pero que conforme han pasado los días se ha ido articulando. Ese discurso, ese relato da cuenta de querer tener una nueva constitución. Así entonces lo que se está proponiendo ahora desde las filas de la oposición, de aquellos parlamentarios que están en el Parlamento, es generar un proceso constituyente. Es ahí entonces en que el gobierno, el Ejecutivo actual, no tiene mucho margen de maniobra, toda vez que ya lanzó una agenda social bastante agresiva, bastante keynesiana, donde aumenta el gasto público, donde aumenta la intervención del Estado, creyendo que con eso compraba paz social.
La verdad es que en el corto plazo, en los últimos 3 o 4 o 5 días, esa paz social no ha llegado a Santiago y peor aún, se ha ido expandiendo por todo el territorio. Hoy día hemos visto cómo en Santiago, ayer, se quemó una esquina importante de la ciudad, pero en otras partes del país también está sucediendo exactamente lo mismo. Así entonces, esta violencia está siendo canalizada por aquellos grupos de la izquierda, más bien así como chavista, podemista, que tenemos nosotros en el Congreso, para generar lo que hace siempre este tipo de movimientos, que es presionar hacia una asamblea constituyente. Ahora, el proceso entonces hace que el Estado, el Ejecutivo, no tenga un margen de maniobra, porque ya lanzó lo que podríamos decir todo su bagaje, todo su plan de programa hacia la ciudadanía, y la ciudadanía hasta ahora no le ha respondido bien. Cuando usted hace muy bien la comparación, la marcha o la manifestación o la concentración de más de 1 millón de personas fue totalmente pacífica. Ahí es cuando el presidente el fin de semana dice, vengo con esto, y más adelante anuncia el revolcón en su gabinete ejecutivo, en su tren ejecutivo. Ahora, quería preguntarle, ¿hay tantos chilenos pasando penurias ahora mismo en su país como para que al final del camino, después de muchas jornadas como la que hemos visto, la gente pudiera decir, bueno, se justifica, no me han escuchado, voy a dañar el patrimonio, a ver si así me escuchan? Mira, unos datos a veces con los datos no se convence, sí. Y es un problema que ha tenido particularmente el gobierno en llevar el mensaje, y también aquellos que en algún momento construyeron lo que es hoy día Chile, un ejemplo de país en Latinoamérica, el país que tiene la mejor calidad de vida de Latinoamérica. Nosotros en Chile hace 45 años teníamos un 50% de personas viviendo bajo la línea de la pobreza. Hoy día esa cifra llega al 7,8%. Nosotros teníamos un sistema de salud y previsional que estaba prácticamente quebrado. Y vino una revolución liberal en la década de los 70, en los 80, donde eso cambió. Y eso hizo que pasáramos de un país de tener personas pobres, personas indigentes, a tener un país de propietarios. Hoy día los trabajadores chilenos son dueños de sus fondos previsionales. Ellos eligen dónde ponerlo y dónde invertirlo, y eso hace que nosotros como país, en el largo plazo, en el futuro, no vamos a tener los problemas que tienen los países tradicionales, las economías tradicionales, cuya previsión se basa en un sistema de reparto. Eso por un lado. En el tema de la educación, por ejemplo, es importante dar cuenta que pasamos nosotros de tener un sistema cerrado donde no se podían crear universidades, y hace 40 años aproximadamente se empezaron a crear universidades privadas. Eso hizo que las clases medias y las clases más bajas, sus hijos, pudieran acceder a la educación universitaria, haciendo que hoy día seamos millones de chilenos que somos las primeras generaciones estudiando en la universidad y con títulos universitarios. Y de hecho, el cambio de gabinete tomó aquello, ese Chile nuevo, ese Chile que vino con esa revolución liberal, ¿cierto? Y hoy día un ministro que tiene 30 años, uno de los ministros más jóvenes que ha tenido nuestro país, justamente es parte de ese modelo de desarrollo chileno, es decir, demostrar que hoy día tenemos un proceso de ascensor social. Un dato muy simple para terminar, la OCDE nos muestra que somos el país, la OECD, que nos muestra que somos el país con la más alta tasa de movilidad social. Eso quiere decir, nos dice que el 23% de los que hoy día están en los primeros ingresos, en el cuartil con mayor ingreso, provenía del cuartil que tenía menores ingresos. Así entonces las cosas en nuestro país, que estaba a punto de alcanzar el desarrollo, se encontró con lo que algunos denominan la trampa de los ingresos medios, e hizo que las capas medias se vieron asfixiadas en alguna medida por la intervención del Estado, pero lo canalizan hoy día, ese rechazo, no lo canalizan para pedir menos Estado, que debiera ser algo coherente, considerando que son aquellos los que están pagando hoy día un impuesto tremendo en los combustibles, impuestos en los libros, impuestos en otros bienes y servicios, ¿cierto? Pero lo están canalizando para que sea el Estado el que intervenga. Quizás ahí falló el tema de cómo comunicar esta situación. Y falló el gobierno y fallaron todos aquellos quienes durante los últimos 45 años han estado dentro de la élite política para mostrarnos que en realidad el desarrollo que hoy día tiene Chile, el acceso a las oportunidades que hoy día tienen los millones de chilenos, no se debió por una casualidad, sino que se debió por una
entramado institucional que permitió hoy día ser el país con mejor calidad de vida en Latinoamérica. La verdad que esto sorprende por esa vía, pero no es el descontento lo que están alegando hoy día aquellos que están quemando supermercados, quemando estaciones de metro, sino estos violentistas se valen de aquellas causas que generan algunas marginalidades que el desarrollo va dejando, que no los mete dentro del tren del desarrollo, ¿cierto?, para generar una revuelta insurreccional. Hoy día el Partido Comunista de Chile está organizando una acusación constitucional en contra del presidente, un impeachment. Eso quiere decir que quieren destituir al presidente legítimamente en ejercicio en nuestro país. La verdad es que esta protesta que parte con esa propuesta de intento de bajar los precios del metro, finalmente hoy día se está traduciendo en una pugna y prácticamente estamos ya entrando casi a una pugna entre un golpe de Estado de guante blanco. Señor Silva, ¿esa propuesta de proceso político, juicio político al presidente Piñera podría florecer en el Parlamento chileno? La verdad es que para aquello se necesitan 2/3 de los votos que tiene que tener la Cámara, el Senado, la Cámara Alta de nuestro país se divide en 2 cámaras de diputados y senadores, y hoy día solamente están los votos para presentar ese juicio político, pero no para votarlo. Pero aún así la intentona golpista de golpe blanco que están haciendo algunos partidos de la oposición claramente está de manifiesto, y eso también lo que está gritando hoy día aquellos que están protestando. Están pidiendo acusación constitucional, están pidiendo destituciones, y si uno recorre las calles de nuestro país, también incluso están pidiendo la muerte del presidente, queriendo hacer ver que solamente con la muerte, el asesinato, la violencia podría salirse de esto. Es decir, este conflicto de verdad superó los cauces institucionales, y ahí el gobierno hoy día no tiene mucho margen de maniobra. Si bien es cierto, nombró un nuevo gabinete, pero lo nombró ayer al mediodía, pero ayer a la tarde tuvimos una de las jornadas más violentas, al menos en la capital, con quemas de lugares significativos en nuestra ciudad, y eso da cuenta también que las fuerzas policiales han sido sobrepasadas, toda vez que el domingo se acabó el estado de emergencia y los efectivos militares que estaban dispuestos para controlar y colaborar con la policía fueron retirados a los cuarteles. En pantalla, Javier Silva Salas, analista político de la Fundación Ciudadano Austral. Le quiero agradecer que haya apartado unos minutos de su tiempo para compartir con nosotros aquí en NTN 24. Tenga usted una feliz tarde. No, muchas gracias y un saludo a todos en el canal. Un gusto. Hacemos la primera pausa para comerciales. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter. Ahí están en pantalla, @NTN24, @NTN24BE, con información de Venezuela. Y mi cuenta personal, @CESánchezN. Al regreso, hablamos del presidente de la Corte Internacional de Justicia que llegó a la ONU. Habló sobre varios procesos abiertos en la alta corte, entre ellos el diferendo limítrofe entre Colombia y Nicaragua. Tenemos eso y más en minutos aquí en la tarde. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que se dio de baja al portavoz del grupo terrorista Estado Islámico. El yihadista, identificado como Abu al-Hassan al-Muhajir, sería el sucesor del líder de la organización yihadista que murió el pasado domingo. El terrorista era responsable de la difusión de algunas de las grabaciones en los últimos años a través de Internet del autodenominado Estado Islámico. El operativo en el que fue dado de baja es el resultado de la coordinación directa entre la inteligencia de los militares sirios y el ejército estadounidense. Se acaba de confirmar que el reemplazo número 1 de Abu Bakr al-Baghdadi ha sido eliminado por las tropas estadounidenses. Lo más probable es que hubiera ocupado el primer lugar. Ahora también está muerto. Y Donald Trump desclasifica foto del perro que encontró al líder del autodenominado Estado Islámico. El mandatario estadounidense, que tiene en su poder, tiene el poder en este caso de hacer público aquello que está clasificado como secreto, mostró en redes sociales la fotografía del canino que ayudó a detener y a dar de baja al líder de ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, el pasado sábado en la operación que llevaron a cabo las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos en Siria. Trump, uno de los pocos presidentes de la Unión Americana que no tiene mascota, quiso rendir un tributo al animal que acorraló al califa y lo llevó a hacer estallar el cinturón de explosivos adherido a su cuerpo. El perro, del que no se conoce el nombre o el sexo, es un pastor belga, raza utilizada por los militares en misiones
de alto riesgo. Allí lo tienen en pantalla. Está con nosotros a esta hora Stephen Donoghue, director de McClarty Asociados y colaborador permanente de NTN24. Y está en pantalla. Señor Donoghue, una muy buena tarde. Buenas tardes, Carlos Eduardo. Es un gusto. Estados Unidos no solo dio de baja al líder de ISIS, ahora el presidente Donald Trump anuncia que también fue abatido el segundo al mando, sería el vocero de esta organización terrorista. ¿Qué tanto cobra en política nacional e internacional la figura de Donald Trump tras este anuncio que le hace al mundo? Bueno, seguramente le ayuda de alguna manera, pero esto es una operación por las fuerzas especiales con base a inteligencia que se ha desarrollado tras los años y sistemas del cual ya tenían en uso hace muchos años. Esto no es nada nuevo, no es algo que él se puede atribuir más que la decisión de darle la luz verde a las fuerzas especiales. Pero estos son sistemas que desde años estamos tratando de perseguir a este señor y poner en lugar sistemas de inteligencia o personal de inteligencia para tratar de ubicarlo. Y ya por suerte los han ubicado a los dos y los han dado de baja. Se ratifica así también el poderío militar, por supuesto, de las fuerzas estadounidenses allí, la capacidad que tienen de influir en Oriente Medio. Bueno, el despliegue ha cambiado en las últimas 2 semanas, pero eso no significa que no hay la capacidad por parte de fuerzas especiales para moverse en cualquier parte del mundo para tomar acciones cuando sea necesario. Son operaciones muy sensibles, por eso el sigilio que conlleva este tipo de operación, pero son operaciones que los Estados Unidos y estas fuerzas practican todo el tiempo para poderlas usar cuando sea necesario. Caen el número 1 y el número 2 de ISIS y le pregunto, tras este abatimiento, ¿termina de enterrarse esta organización terrorista o por el contrario, esas células civiles, esos lobos solitarios dispersos por todo el mundo se tornan ahora mucho más peligrosos y sobre todo por las palabras que usó el presidente Donald Trump a la hora de hacer el anuncio del abatimiento del líder de ISIS? Dijo que murió como un perro. Yo no hubiese usado ese tipo de lenguaje, no creo que ayuda, pero sí, esto le causó daño a la organización y hay que esperar que haya, si hay oportunidades, que hayan represalias. Pero aún así es parte de la vida de un militar, es esperar que cuando les pegan un golpe duro que hayan represalias, pero eso no hubiese sido un factor o no creo que hubiese sido un factor en tomar la decisión de darle de baja a este señor o tratar de capturarlo, porque el papel que él llevaba tanto en la organización como en la psicología de esta organización era sumamente importante. En la historia él ha sido un líder muy potente y él ha tenido un cargo muy importante para ellos. Así que valía la pena tomar los riesgos que se han tomado para poder darle de baja. Al principio, cuando el presidente Donald Trump anuncia la caída de al-Baghdadi, Rusia desconfió, dijo no tener información certera para verificar la muerte de una persona que ha sido muerta varias veces, incluso por las fuerzas rusas. ¿Qué fue eso? ¿Celos? No tengo comentarios sobre qué están pensando los rusos ni qué capacidad de inteligencia tienen. Lo que sí puedo decir es que las Fuerzas Armadas estadounidenses tenían bastante confianza en el resultado con base a pruebas de ADN que habían cosechado anteriormente comparados al ADN de la persona del cuerpo que encontraron después de la baja de la acción, y también que el cuerpo fue recobrado, fue llevado a un lugar seguro para estar seguro que tenían la persona correcta, y después se le hizo un sepelio en alta mar. Ahora, señor Donoghue, yo quería preguntarle también por cuando inició en principio la operación de Turquía contra los kurdos en el norte sirio, se temía en este caso que la influencia de los turcos en esa región pudiera dar paso a la reorganización de ISIS. ¿Eso quedó allí o el peligro todavía existe? No, el peligro todavía existe. Aún puede ser que exista más peligro porque los prisioneros de ISIS que estaban bajo control de los
kurdos ahora se han escapado y le tocará a Turquía ver cómo hacen para buscarlos y recapturarlos. Pero por el momento yo no creo que se ha terminado la actividad del ISIS. Ellos van a buscar oportunidades y ahora más aún cuando tienen la baja de su líder máximo, van a tener razón por el cual tratar de demostrar alguna fuerza, de hacer alguna actividad, algunas acciones para demostrar que siguen vigentes como una organización. Usted dice, hay que esperar qué reacción va a tener la organización terrorista tras la muerte de su líder. Por ejemplo, ¿Europa debe aumentar su alerta terrorista en este momento? Yo estoy más que seguro que los europeos están en alerta. En los Estados Unidos seguramente también hay un nivel de interés más alto en los sistemas de seguridad en los aeropuertos, en los edificios importantes. Yo creo que la alerta tendrá que haber subido por un periodo para poder estar prestos a responder a cualquier incidente que ISIS quiera hacer para demostrar que todavía tienen alguna capacidad. Bien, quiero agradecer a Stephen Donahue, el director de McClarty Asociados, además colaborador permanente de NTN24. Como siempre es un gusto, tenga usted una muy buena tarde. Buenas tardes. Hasta pronto. Y los países integrantes del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, están elaborando una lista negra de dirigentes chavistas a los cuales sancionar, según Julio Borges, representante para Asuntos Exteriores del gobierno interino de Venezuela, el gobierno de Juan Guaidó. Emiliana Molina, nuestra periodista en la capital de los Estados Unidos, tiene el informe. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues el canciller del gobierno encargado de Juan Guaidó, Julio Borges, acaba de salir de una reunión con el senador republicano Rick Scott. Estaba acompañado de una delegación venezolana. Entre estos se encontraba el embajador de Venezuela ante Estados Unidos, Carlos Vecchio, también Francisco Márquez, asesor legal, entre otros. Estaban presentando la información al senador republicano sobre la desestabilización que está ocasionando Nicolás Maduro en la región, en el hemisferio occidental, con el apoyo de los cubanos. Por otro lado, asegura que ya sostuvieron la primera reunión sobre el TIAR el día de ayer y hoy también sostuvieron una segunda reunión en preparación para la reunión que se aproxima el próximo 3 de diciembre a nivel de cancilleres. Aquí están intentando coordinar un esfuerzo y un compromiso con los países que son miembros de este tratado para aplicar más sanciones a los allegados de Nicolás Maduro. Bueno, es que ahorita nosotros tenemos que lograr varias cosas. Uno es lograr multiplicar el tema de la presión, no solamente a lo que ha hecho Estados Unidos. Yo quiero volver a resaltar algo que es muy importante, que es el salto que representa las sanciones que van a surgir con el TIAR. Es la primera vez que tenemos unas sanciones que son regionales, que son obligatorias para todos los países signatarios y que de alguna manera uniforman todo el tema de la presión. Eso tiene que lograrse también en Europa. Europa ha dicho que de no haberse logrado ningún tipo de negociación con ocasión del tema de Barbados, vendría más presión. Eso es algo que nosotros estamos demandando también, que haya presión concreta y real de Europa por el hecho de lo que significa la negociación fallida por culpa de Maduro, y lo que toca también es acompañar todo ese proceso de presión. Por su parte, el senador republicano asegura que hay que mostrarle al mundo la situación en Venezuela. No hay que rendirse en este momento, pues lo que ocurre en ese país es un genocidio. Hablamos sobre las cosas que podemos hacer. Aquí están mis puntos. Tenemos que dejar que todo el mundo sepa lo que está ocurriendo en Venezuela. Es terrible. La violación de derechos humanos, los niños muriendo porque no tienen comida, agua, medicina, es asqueroso. Maduro es un asesino, él es un traficante de drogas. En todo el mundo tienen que ver el genocidio que está ocurriendo allí. Es un genocidio, ha sido apoyado por Rusia, por Irán, por China. Estoy decepcionado de los líderes de esos países. El canciller Julio Borges se reunió también con el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, entre estos con el senador republicano por Florida, Marco Rubio, y se espera que el día de mañana sostenga reuniones en la Cámara de Representantes. Esta es toda la información que tenemos desde el Congreso. Emiliana Molina para NTN24. Gracias, Emiliana. Una muy buena tarde para ti, por supuesto. Colombia y Nicaragua completaron la entrega de sus argumentos legales escritos dentro de la disputa limítrofe que llevaron a la Corte Internacional de Justicia. En su paso por Nueva York, el presidente del Alto Tribunal dijo
dijo también a NTN24 que durante el primer semestre de 2020, a más tardar, será efectuada una audiencia para determinar la jurisdicción del tribunal en el pleito territorial entre Venezuela y Guyana. Alejandro Rincón, nuestro periodista en la Gran Manzana, tiene el reporte. Hola, feliz tarde para todos. La sede general de Naciones Unidas, donde nos encontramos ahora, fue escenario hoy de un hecho atípico. Desde el año 2000, el presidente de la Corte Internacional de Justicia, que hace parte del sistema de la ONU, no tenía un encuentro con la prensa. NTN24 estuvo allí, dado que era una oportunidad particular para poder preguntar sobre los casos que están abiertos o activos actualmente en ese tribunal, algunos de ellos de enorme interés para América Latina. Por ello, consultamos primero por el diferendo limítrofe entre Colombia y Nicaragua, dos casos que permanecen activos ante esta Corte Internacional. En diálogo con el presidente de este tribunal, logramos obtener la confirmación de que tanto Colombia como Nicaragua han concluido ya la fase de presentación de los documentos necesarios dentro de la querella que todavía continúa abierta. Se prevé consecuentemente que el paso a seguir sea llamar a nuevas audiencias orales. Esto dijo el magistrado al Canal de las Américas. Ambos países han completado ahora mismo la sumisión de los documentos y los memoriales necesarios. Así que, por lo tanto, la Corte ahora tendrá que programar en ambos casos las escuchas en concertación con los gobiernos. Le consultamos al magistrado si ya existía o no, al menos un periodo de tiempo previsible para que el tribunal llamara a las audiencias orales a los gobiernos de Colombia y de Nicaragua. Sin embargo, el tribunal todavía no tiene una fecha tentativa, citando la gran cantidad de procesos que están ahora mismo en manos de los integrantes de este tribunal. Pero lo que sí ya tiene fecha es el paso siguiente en el diferendo limítrofe que enfrentan ahora Venezuela y Guyana por el territorio del Esequibo. Actualmente el tribunal ha tomado este caso luego de que fuera referido directamente por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Y en este encuentro con la prensa obtuvimos la siguiente declaración de parte del magistrado. De la misma manera ha sido remitido a la Corte sobre el caso de Venezuela, quien enfrenta claramente un reto a nivel de las jurisdicciones. Por eso que yo diría que el próximo año podríamos empezar la jurisdicción en este caso, probablemente en el primer semestre del próximo año, y en ese aspecto se estará avanzando así. En este encuentro que tuvimos con el presidente de la Corte Internacional de Justicia también hubo referencia a un caso que también ha sido noticia en América Latina, el diferendo limítrofe entre Belice y Guatemala, países que por primera vez en la historia de la Corte, esto de acuerdo con la declaración del presidente del tribunal, sometieron primero a referendo llevar el caso o el diferendo ante la Corte, y es la primera vez que ese tribunal decide aceptar un caso, pero por petición directa de los pueblos de cada uno de estos dos países. La Corte asegura que se siente orgullosa de que este mecanismo haya sido utilizado por los países para referir sus disputas y tratar de resolverlas de manera pacífica ante la Corte Internacional de Justicia. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Hasta pronto, Alejandro. En Nueva York, volvemos al Miami-Dade College, donde se realiza el cuarto diálogo presidencial y la cátedra Meseranes sobre democracia. NTN24 es medio de comunicación aliado y estamos con los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto con nuestra periodista en la Florida, Paola Serna. Paola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, los expresidentes que han participado de esta cumbre de la Iniciativa Democrática de España y las Américas y realizaron hoy aquí en Miami un balance sobre lo que ha sido la situación a nivel regional y por supuesto en España, las manifestaciones, la inconformidad de muchos de los pueblos que han derivado pues en estas protestas en muchas ocasiones y en varios países violentas. Para algunos de los mandatarios hay ciertos agentes externos que pudieran estar influenciando estas protestas. Otros mandatarios, sin embargo, rechazan esta posible teoría y han dicho que simplemente se trata de una manifestación ciudadana ante la inconformidad que viven en sus países. A ver, por lo dicho por el presidente Moreno y por buena parte del gobierno chileno, ahí hay una intervención foránea, extranjera, que busca la desestabilización. Quienes conocemos América Latina, nosotros nunca nos imaginamos que podía existir este tipo de violencia en el Ecuador y menos en Chile.
Y aquí hay elementos que tenemos que analizar, cómo se presentan estas manifestaciones, estos actos de violencia, 19 estaciones quemadas al mismo tiempo, cuando ese era el símbolo, cuando ese era el orgullo de los chilenos que tanto lucharon y tanto trabajaron por tener su metro. Esto no es natural, aquí hay un proceso de desestabilización de la región, que eso es lo que se quiere hacer. Y por eso tenemos que unir nuestros esfuerzos. Y esto claramente tiene un nombre, lo han dicho. Esto es el narcodictador Nicolás Maduro o Diosdado Cabello. Diosdado Cabello dijo, ahí va la brisita de... Cuando todas estas violencias y todos estos actos se presentaron en Ecuador y en Chile, el primero en salir fue Diosdado Cabello. Qué curioso decir, esas son las brisas bolivarianas. No hay la menor duda de que estamos presenciando manifestaciones bastante extremas de algo que, sin embargo, ya las encuestas nos advertían, y es que en América Latina estamos cosechando los mayores niveles de descontento con la democracia de todo el mundo. Y eso debe llamarnos la atención, porque en el fondo obedece a muchas causas que se han conjugado. Temas de corrupción, temas de expectativas crecientes ante una política que cada vez está amarrada más para tomar decisiones, porque los presidentes llegan a gobernar sin tener las mayorías parlamentarias. Y en los últimos años, sobre todo, una caída en la actividad económica que hace presumir a mucha de esa gente que está en las calles que su situación no solamente no va a ser mejor, sino que puede empeorar. Yo no creo que el origen de las protestas tengan que ver con influencias externas o que sean inducidas externamente. Me parece que el origen mismo tenemos que buscarlo en las condiciones internas de cada país. Hay razones, cuando uno las conoce, de sobra para que la gente se enoje, no para que incurran en algunos actos de violencia, y ahí sí, a veces, en medio del descontento, pues se filtran algunos grupos extremos que hacen que deriven en niveles de violencia como los que hemos estado viendo estos días. Yo pienso que participan nacionales de cada país que no creen en la democracia. Un grupo de fanáticos que no han aprendido lo que ha sucedido en el mundo en las últimas décadas, que se niegan a aceptar que el régimen cubano ha convertido en pobres a todos los habitantes de Cuba y que Venezuela va por el bien camino, que todavía sueñan con que algún día harán finalmente en América Latina la revolución socialista. Esa gente cubana, venezolana y chilena y ecuatoriana es la que ha convertido manifestaciones populares legítimas en bandas criminales que han asaltado negocios particulares, han destruido servicios públicos y han sembrado el caos en Quito y en Santiago de Chile. A pesar de la situación que se ha vivido en los últimos meses a nivel regional, los mandatarios fueron enfáticos en recalcar que hay esperanza, que sin lugar a dudas la democracia se debe defender día a día y que es importante tomar ejemplo de aquellos países cuya democracia continúa siendo estable, sólida y que han sido demostrados como casos de éxito. La información desde Miami, Paola Serna para NTN 24. Reunión de expresidentes, catedráticos y personalidades en el Miami-Dade College para el cuarto diálogo presidencial y la cátedra Meserani sobre democracia. NTN 24 en el lugar de la noticia con Idania Chirinos, nuestra directora de contenidos. Idania, te escucho con atención nuevamente. Carlos, gracias de nuevo en el Miami-Dade College, en este diálogo de los expresidentes por la democracia, el desarrollo. Y está con nosotros como cada martes Héctor Chamis, que hoy, pues gratamente, estamos los dos en el mismo lugar y no tenemos que estar entre los estudios y Washington. Héctor, bienvenido. Gracias, un gusto. Héctor, cada vez que tengo la oportunidad de ir a un foro de este tipo o de atender una invitación como esta, me pregunto, y que se habla de democracia y de cómo defender la democracia y qué hacemos por la democracia, siempre me pregunto algo. ¿No habría que tomar más acciones que palabras? ¿No habría que ir de las palabras a los hechos? Sí, tal vez, pero hechos ocurren también, Idania. Hay enorme presión sobre Maduro,
interna, externa, internacional. 62 países desconocen a Maduro, reconocieron a Juan Guaidó. Es un número importante. Creo que quedan presiones diplomáticas todavía por intentar, eltear, la responsabilidad de proteger, instrumentos que permitan acorralarlo. Creo que para defender la democracia en este continente la prioridad absoluta, diría yo, es desalojar a Maduro del poder. Pero fíjate algo, y ya que comenzamos por Maduro, dentro de la agenda de temas que tenemos el día de hoy, a José María Aznar en la exposición dentro del foro, y me lo dijo también en una entrevista que pude hacer con él, decía que hoy en día Maduro está mejor que hace unos meses y se tiene la percepción de que va ganando, digamos, en esta puja por desalojarlo del poder. Cuando hablamos de 62 países que han apoyado a Juan Guaidó y a la causa de la libertad venezolana, también hay quien se pregunte, ¿y de qué sirve si Maduro está mejor? Yo creo que ambas cosas son verdad. Creo que Maduro está mejor. Hay menos presión que hace 6 meses. El entusiasmo internacional y venezolano con el interinato de Juan Guaidó ha mermado. Creo que además hay mayor capacidad de influir del régimen en otros países. Hay un cambio de ciclo tal vez, la victoria de Fernández Fernández en Argentina, la situación en Ecuador y Chile, donde hay influencia venezolana, sin duda. Entonces eso le da más aire. Pero al mismo tiempo yo creo que el trabajo diplomático ha continuado bien. Sería un bochorno inimaginable desde el punto de vista diplomático para esos 62 países volver a reconocer a Maduro. Me cuesta imaginarlo. Entonces esto al menos mantiene un escenario de ilegitimidad para Maduro que es auspicioso, que es positivo. No alcanza, sin duda, no nos satisface, pero yo creo que ambas cosas son ciertas al mismo tiempo. Cuando dices que para pensar en la seguridad de la región hay que pasar por la salida de Maduro, ¿a qué te refieres, Héctor? ¿Maduro trabaja o el régimen venezolano trabaja en la desestabilización del resto del continente? Sí, es un régimen, es una narcodictadura, un régimen, un narcoterrorismo ha sido llamado de todas maneras. Es una gran organización conglomerada, criminal, yo en alguna de mis notas lo he llamado un conglomerado criminal que opera por la vía de la subcontratación de ilícitos, minería, cocaína, contrabando de petróleo, y que ha exportado ese modelo de negocios a otras latitudes de América, y que ese modelo de negocios viene acompañado de una concepción del poder, y que se ha enquistado en México hace muchos años a nivel subnacional. Son muchos los estados en el interior mexicano que han sido capturados por el crimen organizado. Ese es el modelo. A mí me preocupó mucho en este sentido el otro día esto de la orden de López Obrador de dejar ir al hijo del Chapo. Al hijo del Chapo, que estaba arrestado. De hecho, tu columna versó sobre eso. Exacto. Que entonces, bueno, si el narcotráfico tiene capacidad ahora, además de tener influencia sobre el Estado Nacional en México, a diferencia de los estados subnacionales, bueno, entonces estamos en un escenario aún más peligroso, en donde no habrá democracia, porque en definitiva no habrá Estado tampoco. Sin Estado no hay democracia. Y lo que ocurre en Venezuela es modelo en ese sentido, de la posibilidad de un modelo de negocios de vuelta, de ilícitos, que tenga implicancias sobre la construcción del orden político, que es un orden político criminal. Claudicó, con Héctor siempre tenemos un temario amplio y no puedo dejar de escapar la oportunidad cuando se presenta. ¿Claudicó el Estado mexicano dejando en libertad en Culiacán al hijo del Chapo Guzmán? Sí, es equivalente a una abdicación estatal. Tener un criminal comprobado en arresto real
dejarlo ir es abdicar de las responsabilidades del Estado, que es monopolizar la ley y el orden. ¿Y dónde queda el evitar una matanza que seguramente se hubiese producido? Bueno, tal vez, pero el mensaje de dejar ir libre a un criminal también augura posteriores matanzas, porque entonces es un mensaje al narcotráfico de debilidad, de vulnerabilidad, que lo van a aprovechar. Si es así, lo van a aprovechar, porque siempre lo aprovechan. Claro. El narcotráfico resuelve los problemas de manera muy expedita, con la violencia. Chile, Héctor. Chile, donde la violencia no parece amainar, donde no hay satisfacción a pesar de la renuncia de los ministros, 8 o 9 ministros ya están fuera, el cambio de rumbo que ha anunciado el presidente Piñera, la agenda social, y nuevamente vemos un incremento en la violencia. ¿Qué hay detrás, Héctor? ¿Qué pasa aquí? Hay de todo. Sí, ya lo hemos hablado, hay influencia externa, el PC chileno es muy cercano a La Habana tiene también algo que ganar en esta desestabilización que está ocurriendo en la región, pero también hay una gran revuelta popular, producto de la insatisfacción, que no necesariamente tiene que ver con pobreza, sino con lo contrario. Pensémoslo así, la prosperidad también puede generar inestabilidad, porque genera expectativas, porque genera deseos, aspiraciones, que se transforman en derechos en algún momento, si no legalmente en términos de el asumir que eso constituye un derecho, y si luego son frustradas, genera mucha inestabilidad y mucha revuelta social. Creo que este es el caso de Chile, no es el país más desigual de América Latina, sino lo contrario, es el segundo en igualdad. Es el país con el producto per cápita de los más elevados de América Latina, es un país cuya economía crece desde hace décadas, que ha reducido la pobreza de manera asombrosa, que ha hecho ingresar a muchísima gente a la clase media, pero eso precisamente es el problema. Es que esos grupos sociales tienen expectativas y aspiraciones de más. Y cambiado el ciclo económico en América Latina, el ciclo de precios internacional, se retarda el crecimiento, se desacelera la economía y eso genera entonces mayores frustraciones. Yo creo que es un elemento importante que no se resalta lo suficiente en el debate. Sí. Pensémoslo así, Dania. Los precios internacionales de lo que América Latina exporta son hoy la mitad, el 50% de lo que eran en el 2012. Es decir, los términos de intercambio de América Latina, lo que la economía de América Latina compra y vende, esos términos se han deteriorado en un 50% en el lapso de 2012 a 2019 de 7 años. Al tiempo que crece la expectativa de la gente que demanda más. Al tiempo que hay nuevas clases medias incorporadas a esa parte de la pirámide social durante el boom de comienzos del siglo XXI, que fue un boom extraordinario, que fue la época dorada del crecimiento económico de América Latina. Eso se ha interrumpido, el crecimiento se ha retardado, se ha desacelerado, si no es que hay países que están en recesión producto de ese cambio. Bueno, esa es la conflictividad social que estamos viviendo en América Latina. Tiene que ver además con el funcionamiento de la economía mundial y con lo que América Latina puede hacer en términos de su participación en ese comercio internacional. La situación en Chile para Héctor Chamis es de pronóstico reservado, y lo digo porque la gente lo que pide ahora es la renuncia de Piñera. Yo creo que es de final abierto, puede pasar eso, puede pasar que se aplaque. Muchas veces hay una cierta dinámica en la protesta social, que son ciclos explosivos. La protesta comienza, aumenta, llega a su pico y luego declina, sin que sepamos muy bien por qué. Luego vienen los estudios, pero en ese momento algo pasa. Puede también suceder que Piñera haya perdido el suficiente apoyo político para continuar en la presidencia. Ha tenido reacciones perjudiciales para él mismo.
primero la guerra, luego pedir perdón al día siguiente. No ha sido el mejor manejo político posible. Entonces, lo dejaría con final abierto. ¿Es de pronóstico reservado el futuro de Argentina en manos de la fórmula Fernández que ganó las elecciones? Sí. Es un pronóstico de inestabilidad, también de expectativas que han creado para ganar esta elección, que no podrán cumplir. De vuelta vuelvo al ciclo de precios internacional. Los Kirchner gobernaron muy bien con un ciclo de precios favorable, el más favorable de la historia, con excesiva cantidad de recursos para el Tesoro Nacional y para hacer política. Así es fácil gobernar. Ahora el ciclo que ha cambiado los llama de vuelta al poder. Alberto Fernández es un hombre más pragmático, pero me preocupa que esté rodeado por comisarios políticos. Cristina Fernández de Kirchner es una, el gobernador de la provincia de Buenos Aires es otro. En la noche del domingo los discursos de ellos han sido claros e intimidantes al mismo tiempo hacia Alberto Fernández, que por lo demás es un hombre que viene del centro, es un hombre muy pragmático siempre en su carrera política. La gran pregunta es si podrá ser presidente o no. Y por el otro lado, estos mensajes que hemos escuchado de parte del electo gobernador de la provincia de Buenos Aires y la electa vicepresidente son una desinvitación a la inversión. Es un mensaje muy claro de rechazar al inversor argentino o inversor extranjero, quien sea. Ahora, ganaron la presidencia y la vicepresidencia, pero no tienen el Congreso. ¿Eso es bueno? Eso es bueno porque permite más equilibrio entre los poderes, permite un espacio de negociación de las diferentes agendas legislativas, eso le da más voz a la oposición y eso impide que Cristina Kirchner haga lo que quiso hacer siempre, que es modificar la Constitución y reelegirse, por la vía de cambiar los jueces. En su último mandato, sus partidarios hablaban de Cristina Eterna. Esa era la muletilla política favorita, Cristina Eterna, que quiere decir Cristina en el poder para siempre. Bueno, con un Congreso bajo control, con una supermayoría parlamentaria, ese sueño sería posible. Con este Congreso, como queda después de la elección, eso es menos posible, eso es improbable. Me queda Evo Morales, finalmente la situación de Bolivia, donde hay confrontación en las calles, donde Evo además amenaza inconstitucionalmente a las ciudades donde hay manifestaciones en su contra, que se las va a acercar a ver si entienden. ¿Qué viene para Bolivia? Un momento muy difícil de inestabilidad. Yo creo que Evo Morales debería entender que no solo el conteo inicial lo indica, pero también el consenso internacional es que aquí debe haber una segunda vuelta electoral. Es en su mejor interés hacerlo porque si se asume la presidencia en estas condiciones, le será muy difícil gobernar. No tiene legitimidad. Con esta elección así, coronándose presidente en primera vuelta, con este resultado, con estas dudas, con esta poca claridad, tendrá un déficit de legitimidad importante para ejercer la presidencia. ¿La presión de la gente en la calle es importante? La presión de la gente, la presión internacional. Claro. Todos los organismos internacionales, además, la OEA va a comenzar la auditoría, pero la OEA ya manifestó, el propio Almagro manifestó que lo mejor es que se convoque a una segunda vuelta. Claro. Dado la Unión Europea lo que sabemos, la Unión Europea lo dijo, Naciones Unidas apoyó la auditoría que va a llevar a cabo la OEA. Todo parece indicar que es la mejor salida para el propio Evo Morales. Claro. Que tal vez gane en una segunda vuelta, porque además el resultado es muy estrecho en términos, son muy pocos puntos que Evo Morales necesitaría en una segunda vuelta. Yo creo que es lo mejor para él y si gana podrá ser presidente con legitimidad. Si pierde y se queda como presidente así, no tendrá esa legitimidad, le va a ser muy difícil gobernar.
Héctor, como siempre, gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno poder estar así, sí, ¿ah? Hoy en vivo y cara a cara. Así es. Carlos Eduardo, como siempre, un panorama de lo que es noticia en la región con Héctor Chamiz, como lo hacemos cada martes. Vuelvo contigo a nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, Idania. Una buena tarde para ti, por supuesto, para su invitado. Más denuncias de tortura en Venezuela. Familiares del defensor de derechos humanos, locutor y chef Alonso Mora Alfonso, detenido hace más de un año, dicen que al joven lo han agredido físicamente por más de 6 meses. Las torturas sufridas por Alonso están documentadas ante la Corte Penal Internacional. Nos acompaña a esta hora Heredina Alfonso, es madre del preso político venezolano Alonso Mora Alfonso. Señora Alfonso, bienvenida, gracias por atendernos. Gracias Carlos por la oportunidad que me están dando en este momento. De verdad, gracias. Hoy quiero denunciar el secuestro de mi hijo Alonso por más de 1 año y medio. Alonso, a partir del 15 de abril del año 2018, empezó nuestra tortura. Digo, Carlos, que es nuestra tortura porque es difícil desligar el dolor de una madre con su hijo. Alonso fue sometido a grandes métodos, cantidades de métodos de tortura. Alonso fue sometido brutalmente a sendas palizas que le dieron durante su secuestro. Alonso le pusieron descargas eléctricas en su cuerpo, sufrió, le metían agujas dentro de las uñas de las manos y los pies. Alonso le propiciaban sendas palizas, combates engomados en todo el cuerpo y en la plantilla de los pies. De estos procedimientos inhumanos, crueles, no se miden ni siquiera, ni se escapan ni siquiera los más inocentes, como es que a mi hijo lo trató de salvar su mascota, un perro llamado Bambán. Este perro, los que dicen seguridad de Estado lo masacraron, le quitaron las orejas. Fue terrible la muerte. Y Alonso vio todo esto. Esto lo grabaron los que dicen seguridad de Estado. Señora Heredina. Y lo utilizaron como método de tortura para Alonso. Señora Heredina, para Diga. un poco contextualizar a nuestra audiencia. Tiene más de 1 año su hijo detenido. ¿Dónde está recluido? ¿Dónde ocurre todo esto, todo este terror que usted nos está narrando? Bueno, esto ocurrió durante el secuestro. Desde el 15 de abril, Alonso tuvo más de 46 días secuestrado, aislado. No sabíamos nada de él. Los primeros 7 días no sabíamos nada de él. Después duró 46 días aislado en la cárcel. Él estaba en la cárcel de Santa Ana. Actualmente se encuentra recluido en la cárcel de Ramo Verde. Ahora, ustedes pueden verlo, hablar con él. Todo detenido, todo preso debe tener acceso a su familia, a salud, a alimentación. ¿Qué pasa con su hijo respecto a esto? ¿Cada cuánto lo pueden ver? Esos son mis momentos de felicidad, que se limitan a las visitas familiares. Carlos, te puedo decir que yo no, como madre, soy madre, mas no soy médico, no soy psicóloga. Pero cada vez que veo a mi hijo, le veo las cicatrices imborrables en todo su cuerpo, cicatrices que jamás, que las llevará de por vida. Te digo que mi hijo tiene dislocados los hombros, tiene dislocados los tobillos, tiene el nódulo de la mano izquierda, la tiene fracturada. Alonso duró más de 2 meses sin uñas
porque a raíz de las descargas eléctricas la corriente sale por las uñas y todas las uñas se le levantaron. Alonso duró casi 2 meses orinando sangre. Alonso hoy en día tiene proliferación de nódulos en su cuerpo debido a las descargas eléctricas. Él dice que en esos sitios de su cuerpo es donde recibía las descargas eléctricas. Ahora, señora Heredina, ¿de qué se le acusa a su hijo y cómo va el proceso judicial? A mi hijo Alonso lo acusan como acusan cualquier venezolano, por pensar distinto, por querer un país diferente, por querer una democracia, un país libre con democracia. Alonso es un defensor de los derechos humanos, Alonso es defensor de los derechos fundamentales, es defensor de los animales, Alonso es chef internacional, Alonso trabaja en el área de narración y también es paramédico, que por cierto lo está ejerciendo en la cárcel de Ramo Verde. Alonso tiene los derechos fundamentales, sus derechos fundamentales, sus grandes derechos vulnerados para él. Por eso exijo la liberación de mi hijo Alonso. Alonso es inocente. Sí, señora Heredina, quería saber el motivo por qué lo acusan, o sea, qué delito le imputan judicialmente a su hijo. Lo acusan por pensar diferente, por querer un país libre en democracia. Ahora, el caso de él es el mal llamado Gedeón 2, Gedeón en su fase 2. Ok, ahora, dígame algo, estas denuncias que usted hace hoy aquí en NTN 24, se dice que tiene 6 meses siendo torturado por las fuerzas de seguridad del madurismo en Venezuela. ¿A qué instancias las ha llevado la familia, sus abogados? Hablo primero en Venezuela y luego tengo entendido que las elevaron ante la Corte Penal Internacional. ¿Cómo lograron llevar pruebas a esta alta corte? Sí, los organismos internacionales, exijo a los organismos internacionales que se pronuncien en cuanto a la liberación plena y absoluta de Alonso. Ellos son los que nos han acompañado, ellos son los que tienen todas estas pruebas en sus manos. También la doctora Tamara Sujo, que también nos ha prestado su apoyo, y le exijo que no nos quite, que nos acompañe en todo momento, que no nos quite su apoyo, para que Alonso sea libre, que se pronuncie en cuanto a la libertad plena y total de Alonso. Además de los más de 400 presos políticos que se encuentran secuestrados en Venezuela, Alonso los presos políticos no son números en Venezuela, los presos políticos son seres humanos, son padres, son hijos, son hermanos, son abuelos, son estudiantes que se encuentran secuestrados en las cárceles de Venezuela. Por eso somos familias que exigimos hoy la liberación plena y absoluta, tanto para Alonso como más de 400 presos políticos que se encuentran con sus derechos fundamentales vulnerados, secuestrados. Señora Heredina, ¿Alonso es su único hijo o usted tiene más hijos? Tengo 3 hijos, tengo el menor que a raíz de ese problema que hemos tenido, de estas persecuciones que hemos tenido, mi hijo menor tuvo que salir y me encuentro hoy en día acá en Venezuela con mi hija menor. Ahora, una niña, una adolescente. Cuando usted hace las denuncias sobre el maltrato que recibe su hijo en la cárcel, las torturas que ha sufrido, los vejámenes, ¿no le da miedo que ahora el régimen vaya también por usted, por ejemplo, por estar acusando a la fuerza pública en Venezuela de cometer este tipo de delitos? Carlos, ya no me da miedo, porque ¿qué más? No me han podido quitar mi dignidad y mi forma de pensar, ni me la van a quitar. Pudieron quitarme todo lo material, pero mi dignidad, mis valores humanos no me lo van a quitar.
Yo hoy soy la voz de mi hijo, hoy soy la voz de más de 400 presos políticos que se encuentran secuestrados en las cárceles de Venezuela. Hoy soy la voz de estas familias que viven el mismo terror que vivo yo, en los momentos de tortura que estoy viviendo yo desde que mi hijo fue secuestrado por el gobierno. Hoy soy la voz de más de 400, de numerosas familias que estamos siendo secuestrados, viviendo momentos de tortura, porque si mi hijo está secuestrado, yo también, y lo viven torturando, yo también vivo momentos de tortura, yo también lo vivo porque soy su madre, no me puedo desligar de ese dolor. Por eso exijo la libertad plena y absoluta de mi hijo Alonso y de más de 400 presos políticos que hoy se encuentran secuestrados. Señora Heredina. No tengo miedo, Carlos. ¿A usted le ha tocado, cuando va a visitar a su hijo a prisión, por ejemplo, discutir con algún uniformado, con algún militar, por las condiciones en las que usted se encuentra su hijo? Usted me dice, yo lo veo con marcas, con nódulos, con las huellas de la tortura. Cuando usted ve a su hijo así, ¿usted de alguna manera reclama dentro de la cárcel que se le respeten sus derechos? Realmente en las cárceles, ¿cómo decirte? Solicito mis derechos, solicito el derecho a mi hijo a que esté bien, pero realmente allí en la cárcel no es la solución del problema de la libertad de mi hijo. Ellos no le van a dar la libertad a mi hijo, porque mi hijo está secuestrado es por el Estado venezolano. Y las cárceles no es el Estado venezolano. Ellos son allí unas rejas donde los secuestran, donde ellos permiten las visitas, pero realmente no tienen un buen condicionamiento de vida, no tienen una vida digna, están secuestrados, no tienen acceso a ir a un médico, no lo tienen. Eso sí lo he solicitado, pero no lo han hecho. Mi hijo no tiene asistencia médica. Inclusive cuando tiene la proliferación, cuando le salen los excesos, porque mi hijo, aparte después que tuvo los 7 días secuestrado, pasó 46 días más secuestrado. Todo esto lo hicieron esperando que mi hijo, las cicatrices del cuerpo sanaran, las cicatrices externas sanaran, las cicatrices, los moretones que tenía sanaran, pero no es así. Las cicatrices externas pudieron sanar, pero las cicatrices que lleva mi hijo a lo interno de su cuerpo jamás van a sanar. Y es por eso que la proliferación de esos nódulos que están saliendo es producto de la gran paliza brutal que recibió mi hijo en esos secuestros que ha tenido. Por eso es que hoy exijo la libertad plena y absoluta de mi hijo Alonso. ¿Usted teme por la vida de su hijo? Y quisiera hacerle un llamado a los organismos internacionales. ¿Usted cree que su hijo puede morir si sigue detenido? Todos los que estamos presos, políticos, estamos expuestos a eso porque nos sentimos secuestrados, sin derecho a la justicia, no tenemos derecho a nada, porque todos los poderes están secuestrados, nadie nos escucha. Por eso quisiera hacerle un llamado a los organismos internacionales. Seguro, seguro. Es la señora Heredina Alfonso, es la madre del preso político venezolano Alonso Mora Alfonso. Señora Heredina, lamentamos mucho por la situación que está pasando usted, su familia, por supuesto, ya un hijo en prisión, preso político, otro que tuvo que salir del país ante las amenazas y se ha quedado usted con su hija tratando de luchar por la libertad de su hijo, defendiendo la dignidad y, por supuesto, según usted lo dice, la inocencia de su hijo, que no tiene nada que ver con lo que lo están acusando. Yo le agradezco mucho que haya apartado unos minutos de su tiempo para compartir con nosotros aquí en NTN 24. Le deseo mucha suerte y que en algún momento pueda conseguir paz y, por supuesto, justicia para su caso.
yo quiero hacerle, Carlos, yo quiero hacerle un llamado a los organismos internacionales. Adelante, claro que sí, adelante. Quiero hacerle un llamado a los organismos. Ajá, gracias. Te doy las gracias profundamente por permitirme este momento. Te agradezco. Le exijo a los organismos nacionales e internacionales, a la doctora Michelle Bachelet, que se pronuncie por la libertad plena y absoluta de mi hijo Alonso y por todos los presos políticos que se encuentran secuestrados en Venezuela, en las cárceles de Venezuela. Que sepa el mundo entero que los presos políticos no son números, son padres, son hijos, son hermanos, son abuelos, son estudiantes que se encuentran secuestrados en las cárceles de Venezuela. Por eso hoy le exigimos la libertad plena y absoluta para todos los presos políticos. Gracias, Carlos. No, gracias a usted. Gracias a usted, por supuesto, por compartir su testimonio con nosotros aquí en NTN 24. Le mando un abrazo fuerte. Gracias. Buena tarde. Buenas tardes, Carlos. Hasta pronto. Pausa en la tarde y los invito en este momento a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, NTN 24. Allí van a encontrar todo el contenido multimedia, nuestras entrevistas, reportajes y, por supuesto, la señal en vivo. Recuerden conectarse www.ntn24.com/NTN24. Decenas de pacientes se mueren en Venezuela cada mes a causa de la falta de insumos y medicamentos. La esperada ayuda humanitaria se convirtió en un mito. Son muy pocos quienes la reciben, mientras la gran mayoría ve cómo se le va la vida esperando ser atendidos con dignidad. Los hospitales del país no funcionan y los médicos y enfermeras trabajan por vocación. En las calles de Caracas siguen las protestas. Este es un informe de nuestro periodista Oliver Fernández desde la capital de Venezuela. En el Hospital Universitario de Caracas nos encontramos a Beatriz Marchán, una joven que tiene desprendimiento de retina, debe permanecer encorvada para no perder la operación. El hospital solo suministra el espacio y la voluntad de los médicos. El paciente debe llevar todo lo que necesita. Ahorita me acaban de pedir otras medicinas, imagínate, tengo que ver cómo compro las medicinas porque tampoco las hay en el hospital. Beatriz, a través del Seguro Social, pagó lo que estipula la ley a cualquier trabajador, pero no hubo retorno a sus necesidades hospitalarias. O sea, en vez de ser tan corruptos como lo son, ¿verdad? Deberían de suministrar pues a los hospitales. Los hospitales se paralizarán a partir de este miércoles. Esta vez la protesta es diferente porque los niveles de miseria han llegado al extremo. Es un momento donde todos estamos afectados por el hambre y que la diferencia va a ser en la medida que la articulación de todo el pueblo venezolano defendiendo el derecho a tener un salario digno. La persecución política también debe cesar. Las enfermeras denuncian que aquellos médicos y trabajadores de la salud que no están con la revolución son acosados. Y nos maltratan, nos vienen y nos pasan retardo y nos mantendremos en asamblea permanente. Los maestros y profesores universitarios se unen al paro de los hospitales. Para ellos la situación es la misma. Hambre y miseria en los colegios y universidades. A ti, Nicolás Maduro, irresponsable, donde señalas que nosotros los docentes estamos financiados por Estados Unidos, te decimos, el sector universitario, los trabajadores de la enfermería y el sector salud, mañana conjuntamente con los educadores vamos a estar movilizados en diferentes protestas en Caracas y a nivel nacional. Médicos, enfermeras y empleados de los distintos hospitales del país se paralizarán a partir de este miércoles hasta que el régimen de Nicolás Maduro suministre los recursos no solo para los insumos y medicamentos, sino también para los sueldos y salarios. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. En esta parte nos acompaña Tony Navas, representante del Sindicato Regional de Trabajadores de la Salud de Caracas. Allí está en pantalla. Señor Navas, bienvenido. Buenas tardes, Carlos Eduardo. ¿Cómo estás? Es un gusto. ¿Qué es lo que va a pasar en los distintos hospitales del país a partir de este miércoles? Diversos factores sindicales, entre ellos del sector salud, nos vamos a declarar en conflicto permanente en virtud de la situación lastimosa de depauperación creciente que estamos viviendo los trabajadores venezolanos, muy especialmente los trabajadores de la educación, del sector salud, los trabajadores universitarios, los trabajadores petroleros y vale decir, todos los trabajadores públicos y privados de este país.
Señor Navas, ¿cómo es la vida en un hospital? ¿Cómo afecta a los pacientes, a los trabajadores de este sector? La situación de verdad de los trabajadores y de los pacientes incluso es lamentable, por no decir que es expresión del bochorno de gestión que viene realizando este gobierno. Y que, por supuesto, todos sabemos que no es un gobierno obrerista, porque más bien lo que ha promovido en Venezuela es el reino del capitalismo salvaje y del trabajo esclavo. Los trabajadores de la salud no tenemos muchas veces ni calzado, ni ropa, ni comida para poder subsistir o brindarle a nuestra familia. En el caso de los pacientes, de verdad, el decir que se mueren de mengua en los centros de salud es algo repetitivo, pero eso es ni más ni menos lo que ocurre. Hay una paralización de facto propiciada por el Estado venezolano, por el gobierno de Nicolás Maduro en este momento. Por eso es que nosotros hablamos de extender un conflicto que no necesariamente es una paralización, sino propiciar asambleas permanentes, propiciar encuentros con las comunidades para además identificarla, porque los hospitales y nuestro trabajo está muy vinculado a ella, es para ella. Ahora, quería preguntarle, ¿qué ha pasado con la ayuda humanitaria, esa que supuestamente ha entrado al país? ¿Realmente ha entrado? ¿Le ha llegado a los más necesitados? Bueno, la ayuda humanitaria que entró al país, realmente desconocemos, como trabajadores de base, desconocemos su destino. Lo que sí sabemos es que en algunos casos se pueden atender a algunos pacientes por la ayuda de la UNICEF. Por ejemplo, en el caso del materno infantil de Caricuao y en varios maternos, que es quien colabora para que se puedan atender algunos pacientes, en este caso infantiles. Porque si es por el gobierno, no hay ningún tipo de presupuesto para ello. Ha habido desde el año 2014 un brutal recorte de las asignaciones presupuestarias al sector salud. Por esa razón decimos, nosotros, si lo comparamos y si aunamos esto a nuestro salario y a otros aspectos de nuestra vida como trabajadores y como pueblo, que lo que se viene aplicando en Venezuela es un paquetazo más brutal que el que se ha aplicado en Chile y también en Ecuador. Por eso creemos que es un acto de suprema hipocresía lo que habla el ciudadano presidente de la República cuando dice que él está de acuerdo con aquellas protestas y a nosotros nos manda la guardia y la policía cada vez que protestamos porque estamos hartos del hambre y de la necesidad como venezolanos. Es decir, es falso que la ayuda humanitaria entró a Venezuela. ¿Cómo se le explica esto a la comunidad internacional? Bueno, la explicación tendría que darla tanto el gobierno como también los sectores que recibieron esa ayuda. Lo que sí podemos decir es que los trabajadores, y en este caso la población, que es la víctima de la ausencia de medicamentos, de la ausencia de insumos, médico quirúrgico y que es quien paga los platos rotos en esta situación de crisis desastrosa por la que estamos atravesando. Ahora, finalmente, ¿hasta dónde van a llegar con este conflicto que ya inició en todos los centros hospitalarios del país? Nosotros creemos que este conflicto va a ser una escalada y que no va a parar porque quienes lo estamos convocando genuinamente lo estamos haciendo desde el mundo del trabajo. Nosotros no asumimos la posición de autonomía de la clase para impulsar este conflicto. Y creemos que nosotros, si no hay posibilidad de reivindicar lo que estamos solicitando, que es un salario proporcional a la canasta básica, no vamos a abandonar las calles porque allí se nos va la vida a nosotros y a nuestra familia. Lo que está en juego, estimados compañeros, es no solamente la vida de nuestra familia, sino la existencia misma de nosotros como clase trabajadora. Quiero agradecer a Tony Navas, representante del Sindicato Regional de Trabajadores de la Salud de Caracas, por estos minutos con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Muchísimas gracias, Carlos Eduardo, por la oportunidad que nos ha dado. Una última pausa aquí en la tarde, ya regresamos. Llegamos así al final de la tarde. Recuerden seguirnos en Twitter, nuestras cuentas están allí en pantalla, también en Instagram, NTN24, mi cuenta personal, @CESánchezM. Tengan todos un feliz resto de jornada.